Amigos de lapatilla.com, bienvenidos a este espacio de entrevistas. Hoy estamos conversando con el doctor, el abogado Julio Llanarte de los Estados Unidos. Trata temas migratorios. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rubén? Un gusto verte, un placer estar aquí contigo y muchas gracias por esta invitación. El placer es todo nuestro, doctor, y cuando tratamos temas migratorios referente a venezolanos, es una problemática bien importante aclararla, porque son muchos los ciudadanos que anhelan poder ingresar a los Estados Unidos y necesitan solicitar visa por primera vez o renovar su visa turista luego de haberse vencido, y las posibilidades no son tan fáciles. Doctor, ¿cuál es la guía que puede tener un venezolano en este año para ellos poder lograr por primera vez la visa estadounidense o renovar la visa turista? Exacto, así es, Rubén, tal como has dicho, no es sencillo. Yo diría, en especial para Venezuela, es importante, bueno, muchos ya sabemos, ¿no?, que el consulado, por las razones que todos sabemos, no está funcionando en Venezuela. Por lo tanto, el Departamento de Estado ha asignado el consulado de Bogotá, que es el que suelen usar los venezolanos, aunque también tenemos, como sabemos, por la situación, venezolanos en todo el mundo que, si están residiendo en otro consulado, pueden allí pedir sus visas. Las visas de turismo, que es la que me estás comentando, es una visa que en general, en casi todos los consulados en el mundo, y Latinoamérica no es la excepción, vienen bastante lento, Rubén, así que hay que hacer los trámites con mucha anticipación para planear bien el viaje, porque es un problema que, en mi opinión, va a llevar un tiempo en solucionarse, porque los consulados están tapados de trabajo, los empleados que tienen son limitados. No es sencillo incorporar nuevos funcionarios porque son funcionarios muy sofisticados que hay que entrenarlos durante un tiempo, y por esta razón hay que armarse de paciencia y organizarse con tiempo. Claro, es la causa por la cual han movido la fecha de muchos ciudadanos, no solo venezolanos, sino de otras nacionalidades al momento de solicitar visa americana, ¿correcto? Exactamente, exactamente. Es un problema que estamos viendo en todo el mundo, te diré, salvo con alguna excepción. En Latinoamérica hay tres consulados que estamos viendo que tienen un poquito más de movimiento, que son los de Asunción del Paraguay, Montevideo en Uruguay y Santiago de Chile. El resto, quizá el de Monterrey, que es uno de los 9 consulados mexicanos, está empezando también a moverse un poco. El resto estamos esperando a ver qué pasa. Ojalá bueno, puedan introducirse, si no, algunas reformas que creo que van a ser necesarias, Rubén, para poder agilizar y simplificar los procedimientos. Las embajadas de los Estados Unidos en los países del mundo están autorizadas para atender venezolanos, o el venezolano necesita tener algún tema migratorio legal dentro del país donde solicita. Esta es una pregunta muy importante la que haces, Rubén. Cualquier persona tiene derecho a pedir una solicitud en cualquier consulado. Dicho esto, cuando uno va a un consulado que no es cercano culturalmente, geográficamente en donde uno vive, podría tener algún problema. ¿Por qué lo digo? Los funcionarios de los consulados estadounidenses están entrenados para conocer las condiciones socioculturales y económicas del consulado al que los han asignado. Entonces están muy entrenados, por ejemplo, en Lima, a saber cómo funciona Perú, qué está pasando por allí, etcétera. Cuando viene una persona de otro país, se les hace más difícil analizar el caso y los requisitos de la visa determinada que se quiere solicitar, y por eso vemos que la tasa de rechazo es un poco más alta cuando eso sucede. Obviamente, en el caso de Venezuela, no tienen otra opción que ir a un consulado extranjero, por lo que no está funcionando en Caracas. Ya te digo, está asignado Bogotá, pero tenemos venezolanos que nos consultan, que están desparramados por el mundo y van al consulado que pueden. Y bueno, los oficiales ya saben que esto sucede así, y bueno, eso es lo que está pasando. La verdad que es un problema, pero sí, insisto, puede aplicarse en cualquier consulado. Hay un beneficio para esos venezolanos que necesitan renovar visa y se encuentran en cualquier otra parte del mundo en comparación a quien va a solicitarla por primera vez. Bueno, las renovaciones en general, y esto no es algo exclusivo de Venezuela, sino en general, estamos viendo que los procesos de renovación de visa de turismo tienen más, digamos, fluidez, y están sucediendo más que sacar la visa de turismo por primera vez. En cuanto al resto de solicitudes, el Departamento de Estado, Rubén, dijo hace poco que la prioridad va a ser la reunificación familiar a través de Green Cards. La Green Card es la residencia permanente de los Estados Unidos, y ha dado distintas prioridades. Entonces,
dependiendo de la relación familiar de quién le quiere conseguir la residencia a qué familiar, va a tener una distinta prioridad en consulados. En esto se está enfocando en general el Departamento de Estado, que es el organismo que se ocupa de las relaciones exteriores de los Estados Unidos y administra los consulados. Y también estamos viendo movimiento en visas de estudiante por el fuerte lobby que hacen las universidades estadounidenses que se financian con estudiantes extranjeros. Entonces, pasando en limpio, renovaciones de visa de turismo, green card familiares y visas de estudiante, en general son las que están funcionando un poco más rápido que las demás. Entonces quiere decir que venezolanos jóvenes o de cualquier edad que deseen estudiar en los Estados Unidos, estaba la posibilidad en una de las prioridades para ellos poder obtener visa, este tipo de visado para ingresar a los Estados Unidos. Exactamente, estamos viendo en los consulados en general que hay bastantes citas, a diferencia de otros tipos de visado, para la F1, que así se llama la visa de estudiante, que es una muy buena visa que yo recomiendo. Yo la usé para mí mismo en su momento, Rubén, cuando fui a estudiar. Y bueno, básicamente hay dos requisitos muy importantes para esa visa, que son, primero, la admisión por una institución educativa, desde luego. Recomiendo aplicar con tiempo y visitar los sitios de las universidades o college donde uno quiera estudiar. Y después hay un factor clave que es tener los fondos para poder solventar tanto los estudios como la estadía en los Estados Unidos. Uno puede usar un sponsor si no tiene los fondos, hay que explicar la relación con ese sponsor y someter evidencia bancaria, financiera, para probar el acceso a esos fondos que serán los necesarios para solventar los estudios. Abogado, si un venezolano tiene su pasaporte vencido, pasaporte venezolano, de igual manera se puede estampar la visa, Sí, conociendo la situación de crisis en la que se puede encontrar Venezuela. esta es una pregunta clave también, Rubén. Gracias a Dios, Venezuela, digamos, el gobierno de los Estados Unidos le ha dado una prórroga de 5 años a los pasaportes venezolanos, así que sí, se pueden usar y esta es una gran cosa. Incluso también hay un programa que se llama la Lotería de Green Cards, que ocurre todos los octubres durante un mes. Venezuela fue el país que más green cards ganó el año pasado en esta lotería, 1.800 venezolanos, y el gobierno claramente dijo que los venezolanos podían usar un pasaporte que esté dentro de estos 5 años de vencimiento. O sea, ya vencido, pero que no sean más de 5 años, un venezolano puede participar para este programa y también para otro tipo de visas, obviamente. Amigos de la Patilla, esto quiere decir que si su pasaporte se venció en el 2020, Estados Unidos le da la posibilidad de vigencia por 5 años más hasta el 2025, ¿correcto? Para No, poder estampar la visa americana. incluso los vencidos en el 2016, con los 5 años de prórroga, si estamos Exacto. dentro de esos 5, esos pasaportes pueden funcionar. Ok, ¿cuáles son los países con mayor tráfico para que los venezolanos puedan solicitar visa americana? Bueno, los grandes países del mundo y en especial de Latinoamérica son los que suelen tener más aplicaciones por un tema de simplemente de densidad demográfica. Entonces, digamos, el consulado en Bogotá, los consulados mexicanos, en especial Ciudad de México y Ciudad Juárez, son en general muy lentos. Ya te digo, los grandes países tienen consulados en general bastante ocupados. Los europeos lo mismo, etc. En Latinoamérica, los que andan un poquito más rápido, como te decía, son Asunción, Montevideo y Santiago. Soy optimista que creo que va a empezar a recuperarse la situación, pero todavía hay que esperar un poco. Dentro del 100% se maneja un porcentaje de visas negadas hacia venezolanos. Sí, el Departamento de Estado publica en especial para visa de turismo y lamentablemente Venezuela es uno de los países que ha subido su tasa de rechazo en los últimos años. La razón de esto es que el Departamento de Estado hace un análisis de a cuántas personas de un determinado país le dieron una visa de turismo y cuántos cumplieron e incumplieron con esa visa. Es decir, gente que fue con visa de turismo otorgada y se quedó trabajando o viviendo que no podían hacerlo con la visa de turismo. Cuando eso pasa, el gobierno lo sabe, entonces, como digo yo, pagan a veces justos por pecadores, porque las nuevas personas de ese país, cuando quieran obtener su visa de turismo, lo van a tener cada vez más difícil. En ese sentido, Venezuela es uno de los países en Latinoamérica, después de Nicaragua y Cuba, que tiene una tasa de rechazo más alta al momento, según las últimas estadísticas, y rondan alrededor del, si no me equivoco, un 52% de tasa de rechazo para un nacional venezolano aplicando una visa de turismo en cualquier lugar del mundo. ¿Es beneficioso para el venezolano presentar algún tipo de documento legal en el país donde reside? Esto le está brindando la posibilidad para que pueda recibir el visado americano y poder ingresar a los Estados Unidos, ¿correcto, doctor? Así es, siempre, mira, Rubén, lo cierto es que la entrevista de la visa de turismo a veces es muy sencilla, muy rápida, en pocos minutos
el oficial toma una decisión, a veces no nos da tiempo a presentar la documentación, pero digamos, eso escapa a nuestro control. Lo que está en nuestro control es asesorarnos muy bien, conocer muy bien nuestro caso, reforzarlo en lo que podamos y llevar la evidencia por si nos la piden. Alguna evidencia claramente importante son demostrar los lazos donde estamos viviendo, no necesariamente el país de origen, puede ser el lugar donde estamos residiendo, porque lo digo porque hay venezolanos que siguen a la patilla, que están por todo el mundo, entonces están residiendo permanentemente en otros países, entonces lazos fuertes con el lugar en donde estamos residiendo. Y cuando digo lazos, digo familiares, un trabajo, estar estudiando o tener un negocio, tener cuentas bancarias, propiedades a nuestro nombre. Y en ese sentido también un requisito importante es tener los fondos suficientes para demostrar el tipo de viaje que estamos planteando en el consulado. Esto, Rubén, sin perjuicio de otro tipo de inadmisibilidad que pueda haber, es decir, un récord criminal, anteriores deportaciones, estos problemas que afectan a las personas en cualquier tipo de visa que uno pida. Pero en cuanto a la visa de turismo, estos son los factores clave, diría yo entonces, lazos fuertes y el dinero suficiente, aunque suene feo, eso es lo que van a mirar para ver si podemos solventar el viaje de turismo que estamos planteando. ¿Hay alguna buena noticia? Es importante mencionarlo porque todas sus redes sociales están llenas de muy buenas noticias en su mayoría. ¿Hay buenas noticias para venezolanos con temas migratorios para los Estados Unidos? La gran noticia para Venezuela ya tiene algunos meses es el TPS, Rubén, que es una gran herramienta legal. TPS, ¿qué significa? Temporary Protected Status, y es un estatus legal para personas que ya estaban en los Estados Unidos, es decir, si uno quiere ahora pedirlo y no estaba en Estados Unidos el 9 de marzo de este año, ya no lo va a poder hacer. Pero para los 323.000 venezolanos que estaban en Estados Unidos en esa fecha y que están en condiciones de pedirlo, es una gran herramienta. ¿Y qué beneficios nos otorga? Un alto a la deportación, un permiso de trabajo, y una vez otorgado el TPS te pueden dar un permiso de viaje o advance parole por motivos de trabajo, estudio o razones humanitarias. Los requisitos para obtenerlo, el que ya dije, obviamente, ser nacional venezolano, haber estado en Estados Unidos, perdón, el 9 de marzo pasado, obviamente no tener delitos graves ni al menos 2 delitos menores, obviamente si uno tiene alguna vinculación con el terrorismo o razones de seguridad y también queda descalificado. Y después hay un requisito muy importante que también aplica al asilo, Rubén, que siempre hay que analizar muy bien, es si uno tiene una doble nacionalidad, que muchos venezolanos la tienen, sobre todo italiana o española, o por ahí la adquirieron porque emigraron a algún otro país en estos últimos años, o una residencia permanente también nos puede descalificar de estos dos recursos legales, es decir, el asilo y el TPS, porque el gobierno entonces va a querer ver aquí si, digamos, el gobierno lo entiende así. Si uno es venezolano, pero también es italiano y está pidiendo asilo en los Estados Unidos, el gobierno te va a decir, demostrame también persecución en Italia, porque si no, podés irte a Italia, ¿por qué me estás pidiendo asilo a mí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, Rubén, antes de someter una aplicación, siempre recomendamos asesorarse legalmente con un abogado de confianza para, no, como decimos, no meter los dedos en el enchufe, no perjudicarse. Hay que ver muy bien si uno tiene las condiciones objetivas para pedir uno u otro recurso o ambos. Y acá, si me permitís, quiero decir esto que es muy importante a los venezolanos que están con TPS en Estados Unidos y asilo. Es importante que pidan ambas herramientas, no son excluyentes. ¿Y por qué digo esto? El asilo es muy difícil de ganar, Rubén. Lo ganan 2 o 3 personas de cada 10 en Estados Unidos, o sea que es muy difícil de conseguir. Ahora, si uno pierde el asilo, pero tenía TPS, cuando pierde el asilo le van a dar una deportación, pero con el TPS no lo van a poder deportar. Entonces, esto es una cosa muy importante y es una pregunta muy común. Abogado, si pido asilo, ¿puedo pedir TPS? Sí, pidan TPS, asesorándose obviamente legalmente. Aunque esté encaminado en un proceso de legalidad dentro de los Estados Unidos, al solicitar TPS no arruinaría estos pasos que he logrado para estar legal dentro del país. Correcto. El TPS es un procedimiento absolutamente legal, nos da un estatus migratorio legal que no hace que uno acumule presencia ilegal, como se llama en la ley, ni active castigos automáticos. Y ya te digo, nos da un permiso de trabajo, nos da la posibilidad de evitar que nos deporten, un eventual permiso de viaje. Y luego, bueno, en el Congreso se está tratando ahora, y fue aprobado por la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, darle un camino a la ciudadanía, es decir, Green Card y luego ciudadanía, a la gente que tenía TPS, pero antes del 2017, que Venezuela no entraba. ¿Por qué esto es importante? Porque quizás la gente que tenga TPS de Venezuela ahora no entre en esta legislación, a menos que el Senado cambie las reglas, pero por ahí en el futuro sí. Es decir, uno puede estar unos años con TPS y puede haber un cambio legal en el futuro.
que quizás nos pueda dar una green card, es decir, la residencia permanente, que es el paso previo para ser ciudadanos de Estados Unidos. Doctor, desde su punto de vista migratorio, la gran afluencia de solicitudes en venezolanos para poder ingresar a los Estados Unidos y a esto también tener claro de que no pueden ingresar si no tienen estampado la visa americana en sus pasaportes. Es mucha la cantidad de venezolanos que están optando por esta posibilidad. Si se asoma la oportunidad nuevamente de que la Embajada de los Estados Unidos abra nuevamente en nuestro país, ¿cree que las solicitudes sean mucho más rápidas para que el venezolano pueda ingresar a los Estados Unidos, o por el tema migratorio que están tratando muchos países con respecto a los venezolanos y su salida? ¿Cree que pueda seguir aumentando ese porcentaje de visas negadas? Bueno, yo creo que esto va a estar íntimamente vinculado a la situación política y económica de Venezuela. Cuando los países sufren lo que está sufriendo lamentablemente Venezuela, la gente intenta seguir con su vida y escaparse de peligros mayores, y muchas veces utilizan la herramienta de turismo para quedarse en los Estados Unidos. Desde luego la visa de turismo no es para eso, y entonces, digamos, si se agrava la situación en Venezuela, va a haber más gente intentando quedarse con visa de turismo o cualquier otra visa de estudiante o la que sea. El Departamento de Estado lo va a saber y va a ser cada vez más difícil conseguir una visa. Si la situación, por el contrario, mejora en Venezuela, que desde acá es lo que queremos que Dios quiera que suceda lo más pronto posible, bueno, yo creo que en ese sentido la tasa de gente incumpliendo con sus visas va a disminuir y por lo tanto va a mejorar la probabilidad de obtener un visado. Además de que se habilite finalmente el consulado en Caracas para hacerle la vida más fácil a las personas, que no tengan que ir a otro país con toda la complicación que esto supone. La verdad, no tener un consulado que esté activo en el país es muy, muy engorroso, desde luego. Sí, se está hablando de temas económicos, y al mencionar temas económicos es ver la actual crisis económica en la que se encuentra Venezuela, y no es fácil para un venezolano que solicitó visa llegar al país y 2 días antes recibir un correo que le indique la fecha de cambio, y son temas bastante engorrosos, doctor, en este aspecto. Y claro, como usted muy bien lo dijo, ya sale de sus manos el hecho de que necesitan más personal, la afluencia de solicitud es mucho mayor. Son temas que no solamente golpean a venezolanos, sino también a muchos ciudadanos del mundo que están solicitando visa americana. Exactamente, esto es una bola de nieve, no es otra cosa que eso. Cada vez se acumulan más peticiones, hay una grave crisis y sinceramente yo espero que el gobierno de los Estados Unidos tome medidas, ojalá que también el Congreso, porque ambos poderes del Estado tienen la potestad de tomar determinaciones, sea legales o administrativas, para agilizar los procesos. Creo que esto es muy importante porque en gran medida las visas de turismo, de estudio, de trabajo contribuyen, y de inversión ni hablar, a la economía y al desarrollo de los Estados Unidos. Entonces hay muchos ingenieros, por ejemplo, extranjeros que se están yendo a Canadá, Australia, Nueva Zelanda, médicos, programadores, todas estas profesiones que son fundamentales para el desarrollo de los países. Los competidores de los Estados Unidos están tomando a estas personas que históricamente iban a los Estados Unidos. Entonces es un grave problema. Lo mismo en otras profesiones como los trabajadores agrícolas. Estamos viendo en el Congreso de los Estados Unidos fuerte presión de empresas, empresarios estadounidenses que están pidiéndole a los legisladores que den beneficios para los trabajadores agrícolas, que es un puesto esencial de trabajo también para la producción de los alimentos. Entonces, estamos viendo que no está fácil en los Estados Unidos encontrar gente que quiera trabajar. Esto sé que en muchos países latinoamericanos suena increíble, pero es lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo tenemos una gran necesidad en Latinoamérica, no solo en Venezuela, en toda Latinoamérica, de poder trabajar, y les gustaría a la gente trabajar en Estados Unidos, pero no, las herramientas para lograr unir a las puntas, a ambas puntas, no son tan sencillas como uno quisiera o como podrían ser. El sistema legal de inmigración en cuanto al trabajo ha quedado viejo, no está tomando en cuenta las nuevas tecnologías, el trabajo online. Entonces yo creo que el sistema legal migratorio estadounidense se debe a una reforma para ser modernizado. De lo contrario, el país va a sufrir en el mediano o largo plazo sin dudas. Uno de los principales requisitos para estos procesos legales migratorios y poder ingresar a los Estados Unidos a todos los venezolanos en el mundo es tener paciencia.
Yo le diría que no solo a los venezolanos, sino a todo el mundo en general, pero sí, ya que hablamos en general aquí para los venezolanos, paciencia amigos, la verdad que esto es así. Veremos, Rubén, acá hay un tema importante y es, se filtró un memo del gobierno de Biden donde están tratando de introducir algunas reformas a nivel administrativo para agilizar procesos en consulados. Por ejemplo, una que es muy importante sería la introducción de entrevistas virtuales, que sucede digamos, por ejemplo, el sistema migratorio del Reino Unido utiliza hace tiempo ya también entrevistas virtuales, entonces esto sería bueno que se use en Estados Unidos. Creo que esto agilizaría bastante las cosas. Tuvimos el otro día una corte por videollamada en nuestro despacho con el juez, el fiscal, el cliente. Ya está empezando a pasar en los tribunales. Esperamos que también se incorpore esto también en los consulados. Lo que sí es cierto también es que los consulados tienen deberes muy importantes de resguardar la seguridad de los Estados Unidos, entonces hay procesos que no va a ser sencillo simplificar por estas razones de terrorismo, narcotráfico, etc. Entonces no va a ser tan sencillo implementarlo, pero creo que hay cosas que se pueden hacer. Las entrevistas por videollamadas es una de ellas sin duda. De igual manera, sería beneficioso para los venezolanos que la posibilidad de tener la embajada para poder enviar los pasaportes y ser estampada esta visa, como comúnmente suele suceder, es un beneficio para todos nosotros poder tener la entrevista por esta vía, por ejemplo, pero al momento de enviar el pasaporte es un poco engorroso. Yo creo que si se asoma la posibilidad de que la embajada de los Estados Unidos pueda abrir en nuestro país, sería un gran beneficio en ese aspecto. Doctor, esperamos, realmente de corazón se lo digo, esperamos que en todas sus redes sociales sea usted quien anuncie las buenas noticias de Venezuela en los próximos días posiblemente. Bueno, acá estamos en eso, Rubén, siempre monitoreando las noticias. Venezuela para nosotros es muy importante y cada vez que hay alguna noticia la anunciamos en las redes y en los vivos. Y déjame decirte una cosa, Rubén, que te lo dije ya la otra vez, que para mí es muy importante decir. Yo nací en el año 82 durante la Guerra de las Malvinas, que fue una guerra que tuvo mi país Argentina con el Reino Unido, y lo cierto es que Venezuela fue uno de los poquitos países que nos apoyó y esa es una deuda eterna que tiene mi país con Venezuela y que yo personalmente nunca lo voy a olvidar y quería aprovechar este espacio para dejar este mensaje, mandarle un abrazo a todos los amigos venezolanos. El deseo desde siempre, y siempre lo decimos, es que Venezuela pueda recuperar esa tradición democrática que lo ha caracterizado en Latinoamérica durante tantos años, que puedan llegar a lograr nuevamente un sistema republicano de control de los poderes, poder elegir a las autoridades libremente. Ese es el deseo que tenemos desde acá, esperemos que sea más pronto que tarde. El abrazo igualmente para usted, un abrazo a través de la distancia, vale la pena decir, de todo un país que esta información es de mucho valor, doctor, y para nosotros es un placer haber conversado con usted. Nos encantaría conocer todas sus redes sociales. Bueno, ahí nos pueden seguir. Los nombres son fáciles, Rubén, la gente no se lo puede olvidar, ¿eh? Somos Inmigración TV en YouTube y en Instagram, y somos @inmigración, así nomás, en TikTok, así que ahí nos pueden seguir, que estamos informando constantemente.